Buen día, grupo. El día de hoy vamos a ver un análisis general de lo que lleva un plano de albañilería y acabados. En este caso siguiendo pues con el proyecto de restaurante cafetería. De manera general observamos algunos elementos en este plano. Empezando por el cuadro de datos, seguimos con el norte. Microlocalización, en este caso es microlocalización al interior de un conjunto, que es un parque urbano. Un área de simbología, tanto de albañilería como de acabados. En el caso de albañilería, hace referencia a M1, M2, M3, M4, por ejemplo. Tenemos M16, que son 16 tipos de muros distintos que tenemos al interior de, ¿sí? Entonces, una línea de corte, M2, M2, corte, que es la indicación de corte de muro. En la parte inferior, bueno, pues aquí tenemos el corte de tipo de muro que hay. Por ejemplo, M1 que tenemos en el acceso, todo lo que es el acceso. M2, bueno, este es el acceso principal, es un tipo de corte porque tiene el vano del acceso. El M2 es muro continuo, entonces son dos tipos de muros distintos y así sucesivamente. El M3 está aquí, tenemos la representación de que es un muro que está totalmente enterrado, es bajo tierra, entonces tiene la capa de material vegetal y bueno, pues todo con su relleno, ¿no? Y las cotas, todo lo que viene ahí mostrado. Bueno, luego viene especificación, bueno, les decía simbología tanto de albañilería como de acabados, más sin embargo la de acabados se maneja en una tabla como esta. Si el área es suficiente y la escala nos lo permite, lo podemos y lo debemos hacer en este espacio. Más sin embargo, por cuestiones de explicación sobre acabado inicial, intermedio y final, se puede hacer de esta forma también y únicamente del lado derecho en el cuadro de datos colocar símbolo y el concepto. Serían estas dos columnas únicamente las que tendríamos que plasmar aquí, más sin embargo aquí por el espacio se optó únicamente por una sola tabla. Viene después el área para especificaciones. En este caso la especificación de albañilería es pues la técnica del ferrocemento, que ya anteriormente en otros videos les he comentado. El ferrocemento, cuyo origen es el conocido concreto armado, ofrece una estructura monolítica, resistente y moldeable, además de una gran elasticidad. Se coloca el armado de ferrocemento conformando un esqueleto cuyo envolvente en el que las varillas se disponen en forma de anillos, cambiando la altura según el corte arquitectónico. Al terminar el armazón se le fijan a estas varillas mallas de gallinero trenzadas entre sí para después lanzar el concreto pobre en agua. El concreto lanzado a modo de mortero fue transportado a través de una manguera flexible mediante aire a presión, proyectándose con gran fuerza sobre la superficie malla. La fuerza del chorro hace que impacte el material o la malla, por lo cual se aumenta pues su resistencia en un 30%, aproximadamente, logrando un cascarón resistente, gracias a la forma impermeable y fácil de construir. Posteriormente pues se le recubre con una capa de 3/4 de pulgada de poliuretano espreado, que funciona como un aislante e impermeabilizante. Posteriormente se le recubre con una capa de grava o confitillo de características ya mencionadas en el plano. Hecho esto, el volumen se entierra para que esté dentro de un talud con una capa en promedio por su parte superior de 30 centímetros de espesor de tierra y pasto. Esto pues protege al volumen del sol, viento, granizo, humedad. La tierra cumple con la función de calentar en el invierno y enfriar en el verano al interior de la construcción. Este sería el esquema para la técnica del ferrocemento. Tenemos aquí adicionalmente pues una especificación de losa y muros con la técnica del ferrocemento, donde lo que recién acabo por ahí de dar lectura en la especificación es lo que viene aquí descrito. Concreto lanzado a presión, varillas del número 3, malla de gallinero, capa de poliuretano espreado de 3/4 de pulgada, capa de 5 centímetros de confitillo con diámetro máximo de 1 centímetro, capa de 5 centímetros de grava con diámetro de 1 a 3 centímetros y finalmente terreno natural mejorado, arcilla mejorada y pasto alfombra, ¿sí? Con sus respectivas dimensiones.
Aquí lo que les presento, que es una impresión a tamaño doble carta, pues pierde un poquito la calidad de línea en los elementos. Bueno, eso ya ustedes saben que tienen que considerarlo. Dentro, siguiendo con lo que es el cuadro de datos, la especificación de acabados, tenemos triángulos, que es el símbolo, triángulo A, triángulo B, triángulo C, y al interior subdividimos cada triangulito en 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Por ejemplo, en el triángulo A dice muro de ferrocemento hecho a base de varillas de diámetro del número 3 con amarres de alambre recocido del número 18 para posteriormente recibir la colocación de malla de gallinero y concreto con un F'C de 250 kg sobre centímetro cuadrado puesto con una manguera a presión cuyo acabado final del muro rugoso para posteriormente recibir un aplanado de yeso con un espesor de 1 centímetro colocado a talochazo, regla y reventón, con final de 3 manos de pintura de tal marca, color beige, usando tapaporos. Esta pequeña especificación va una para cada tipo de muro, una para cada tipo de piso y una para cada tipo de losa. Entonces tenemos únicamente dos losas, una con terminado de pintura de esmalte y la otra con pintura vinílica. Para los firmes tenemos, voy a dar lectura a una. Firme de concreto armado con varillas del número 3 armadas a cada 15 centímetros en los sentidos vertical y horizontal con amarres y alambre recocido. Número 18, el concreto será de un F'C de 250 kg sobre centímetro cuadrado, vibrado y colado en obra. Se picará con cincel y marro para recibir un firme de mortero de cemento arena fina, proporción 1:5 con espesor de 2 centímetros para recibir acabado de tal marca comercial, color beige, colorante para firme de concreto, es decir, es concreto estampado. Para la losa leo la especificación de la losa, que es muy similar a la de albañilería. Dice losa de ferrocemento hecho a base de varillas de diámetro número 3 con amarres de alambre recocido número 18 para posteriormente recibir la colocación de malla de gallinero y concreto de un F'C igual a 250 kg sobre centímetro cuadrado puesto con una manguera a presión cuyo acabado final de muro rugoso para posteriormente recibir aplanado de yeso con un espesor de 1 centímetro colocado talochazo, regla y reventón, con final de 3 manos de pintura de tal marca color beige usando tapaporos. Entonces tenemos especificación de los tipos de muros, porque tenemos muros en sanitarios que no llevan pintura vinílica, sino de esmalte, o pueden poner mosaico en piso y azulejo en muros, dependerá de lo que ustedes estén pensando para su proyecto en específico. Esto es muy general. Y en el caso de albañilería, lo que ustedes tendrían que colocar pues sería muro de tabique rojo recocido 6-12 por 24 o 7 por 14-28 o muro de block de tales dimensiones conforme y colocado con hilo y etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso tienen que investigarlo. Es un trabajo adicional para la elaboración de este plano. Los datos en la parte inferior, bueno, pues son los mismos. Aquí lo que cambia sería la clave. Por ejemplo, la clave es AL, I, AC, AL, I, AC, RC. 01-06. Entonces, igual ustedes proponen la nomenclatura y los datos del proyecto. Ahora vamos a ver un poquito más a detalle el plano, dándole un poquito de zoom. Lo que vemos en planta. Tenemos la misma planta arquitectónica, que es la planta base, ¿sí?, de nuestro plano arquitectónico. ¿Qué vemos aquí? ¿O qué falta? Que en este caso no dibujamos muebles fijos, ¿sí? Recuerdan que por ahí les he comentado durante la clase que el plano arquitectónico, lo que es muebles fijos, WC, lavabo, la tarja, siguen utilizándose para planos posteriores, pero en este caso no se lleva. La planta siguen siendo las mismas cotas de la planta arquitectónica, pero adicionalmente vamos a tener que colocar más cotas, ¿sí?
¿Cuáles cotas son adicionales? Bueno, pues las que hagan referencia a todos y cada uno de los tipos de muro que tenemos dentro del proyecto. Por ejemplo, vámonos al muro 8. Muro 8, que es el ducto en baños. ¿Sí? Entonces es un muro bajo. Si nos vamos al muro 8 en el área que tenemos, pues que es un muro bajo de 1,80 m, tiene un desnivel de 0,10 y tiene 8 centímetros de espesor, ¿sí? Que es el muro bajo que tenemos en ductos, ¿sí? Más sin embargo, aquí tenemos una cota 347, que es lo que mide de aquí a aquí, el vano o el espacio interior del ducto 0,82, y luego viene otra acotación para lo que mide a lo largo el muro 8 de este lado también. Y bueno, así vamos a hacer referencia a cada tipo de muro para su trazo al interior de, ¿sí? O sea, para conocer las dimensiones. Recuerden que como se trata de un plano de arquitectura orgánica, pues es un poquito complicado. Ustedes podrán ver que se encuentran pues inclusive encimadas algunas de las indicaciones por la escala, ¿no? Ahora, creo que sí se va a alcanzar a ver un poquito más a detalle. Por ejemplo, tenemos una indicación para cambio de acabado en muro, ¿sí? Que es este triángulo. Una parte es rellena y la otra en blanco. Tenemos una simbología para cambio de acabado en plafón, que es una circunferencia con la mitad rellena y la mitad en blanco. Y tenemos un cambio de acabado en piso. En piso vamos a observar ese detalle en el acceso del exterior al interior del módulo de servicios, ¿no? Tenemos un cuadro a la mitad ashurada y la mitad en blanco. Esos tres símbolos en toda la planta van ustedes a dibujarlos, donde en todos los muros se van a ir ustedes en orden, todo el muro, y voy a decir, todo este es el mismo acabado y aquí hay cambio de acabado. Entonces ahí lo pongo. Sigo al interior, es el mismo acabado, doy vuelta, aquí hay cambio de acabado, pongo otro triangulito y así me voy por toda el área, ¿no? Tanto en muros como en pisos. Entonces en pisos, por ejemplo, tenemos, voy a abrir un poquito la toma, del exterior al interior del módulo de restaurante cafetería. Aquí tenemos una simbología, aquí tenemos otra y aquí tenemos otra. Entonces cambio de acabado en piso, ¿sí? Cambio de acabado en plafón, tenemos uno en acceso a sanitarios, a módulo de sanitarios, porque como es un área húmeda, pues aquí ya no podemos colocar yeso. Lo mismo en cocina, es un área húmeda, hay vapores, hay temperatura que se desprende pues del horno, de la estufa, etcétera. Independientemente de que haya campana extractora de humos, se debe de cambiar ahí el material. Y de la misma forma, pues acá por ejemplo, tenemos otra acá en el sanitario para empleados y una aquí al acceso, ¿no? Eso en cuanto a acabados en piso. Esa sería la primera simbología para que ustedes detecten, ok, de aquí a aquí hay cambio de material, ya sea en piso, en muro o en plafón. Y ahora viene lo interesante y un tanto tardado y detallado. Vámonos en orden. Regresemos un poquito a la tablita. Tenemos la tabla. Tenemos el símbolo del lado izquierdo. Pero ¿qué es lo que sucede? Que vamos a tener que colocar. Esto puede variar, dependiendo de cada proyecto. Por ejemplo, aquí son tres tipos de muro: acabado inicial, acabado intermedio y acabado final. Tres tipos
de pisos, 2 de plafón, nada más. Y la simbología de cambio de lo que les acabo de explicar. ¿Qué sucede aquí? Por ejemplo, en muro, acabado inicial, concreto lanzado a presión por medio de manguera flexible, losa de ferrocemento, acabado rugoso. Acabado intermedio, aplanado fino de mortero de cemento arena, proporción 1:5 con espesor de 1 centímetro. Acabado final, aplanado de yeso, grosor 1 centímetro, aplicado con taloche, acabado final, pintura de tal marca, color beige, etc. Vinílica. ¿Sí? Entonces, en este es vinílica el acabado final de la pintura, en este es de esmalte y en el tercero es el acabado que tenemos en el exterior del volumen, que dice capa de poliuretano espirado, luego capa de terreno natural de 30 centímetros y finalmente pasto alfombra. ¿Sí? Entonces son los muros que tenemos que dan hacia el exterior. De haber alguna otra variante al interior del proyecto debe de plasmarse en esta tabla. Lo mismo para pisos. En el primer piso 1, 2, 3, A, B, 1, 2, 3, C, 1, 2, 3. A piso, B piso, C piso. En el tipo A, acabado rugoso de un firme de concreto. Es el acabado inicial. Acabado intermedio firme de concreto con acabado de cemento pulido. Acabado químico stone sobre concreto color beige. Colorante para firme de concreto. Entonces es concreto estampado de un modelo, y el que sigue en B en piso es la misma especificación, acabado químico Scone, Stone Stain más bien, sobre concreto color arena. El de arriba es beige y este es arena para firme de concreto. Y el C es acabado rugoso de firme de concreto y acabado de cemento pulido, acabado escobillado antiderrapante. Entonces este último debe de ser el que está en sanitarios, en baños, quiero suponer yo, ¿verdad? De acuerdo a la especificación, una persona que desconozca totalmente de esto debe de darse la idea totalmente. Para plafón, concreto lanzado a presión por medio de manguera flexible, losa de ferrocemento, acabado rugoso, acabado intermedio, aplanado fino de mortero, cemento arena, proporción 1:5 con espesor de 1 centímetro. Y acabado final, aplanado de yeso, grosor de 1 centímetro, aplicado con talocha, acabado final, pintura vinílica, color beige, tal marca. Y el último, plafón, mismas especificaciones, pero es con pintura de esmalte color arena. ¿Sí? Con esto agotamos lo que es la simbología de acabados, mostrando acabados inicial, intermedio y final. Entonces, todos y cada uno de estos símbolos se van a representar al interior del plano. ¿Sí? Entonces, nos vamos a ir en orden proyectando al interior de cada espacio. Primero, si gustan empezar por muros, entonces aquí por ejemplo nos vamos y la literal que pongamos, si el triangulito, significa que ese es el acabado que hay. Por ejemplo, nos vamos a cocina, tenemos triángulo B, 1, 2, 3. Vamos a la simbología de acabados, B1, 2, 3 es donde tenemos pintura de esmalte, y esa esquina, bueno, ese triángulo lo vamos a ir representando al interior de toda la cocina. ¿Sí? Por ejemplo, yo aquí pongo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se colocaron 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 triangulitos, dando a entender que ese es el acabado inicial, intermedio y final que tenemos en el área de cocina. Ahora, no dejan de representarse títulos y niveles, también observen ese detalle. Ya que tenemos eso en muros, nos vamos ahora a piso. En piso tengo únicamente 1, 2 cuadritos, que son los que me dicen que en toda esa zona está cuadrito A1, 2, 3. A1, 2, 3 nos vamos, entonces es firme de concreto, y luego acabado cemento pulido, y luego el concreto estampado color beige, ¿sí? Stone Stain, color beige, firme para concreto. Entonces es concreto estampado con un color beige. No, arena, perdón. Esas dos indicaciones. Nos vamos a plafón. Entonces, ¿qué tenemos en plafón? En plafón es un círculo
coloco igual dos nada más, el acabado B, plafón, la losa de concreto, el inicial, intermedio, aplanado fino de mortero, cemento, arena, y el acabado final, pintura de esmalte, color arena, marca tal. Entonces, eso nos vamos a ir haciendo por cada área, ¿sí? Sí, es un proceso a lo mejor un tanto tedioso, un tanto cansado, dependiendo de las dimensiones del proyecto, pero hay que hacerlo. Esto en cuanto a acabados, ¿sí? Todas y cada una de las áreas. Continuando ahora con la explicación de albañilería, vamos a observar que en planta vamos a colocar la línea de corte e indicación M1, es decir, muro tipo 1. Indicación de corte, muro 2. Indicación de corte, muro 3. Muro 3. Indicación de corte, muro 4. Línea de corte, muro 4. Indicación de corte, muro 5. Está por acá. Muro 6. Muro 5, muro 6. Muro 7. A ver, déjenme ubicarlo. No lo veo. Muro 7. Sigue siendo el de ducto. Pero ese es intermedio. Ese divide áreas. Es diferente. Muro 8, el que ya lo habíamos analizado. Muro 9. Aquí, muro 10. Muro 11 y así sucesivamente todos y cada uno de los muros que tengan en planta. Si hay uno que tiene una ventana más abajo o tiene un ventanal o tiene una ventana de 60 por 60, uno que tenga puerta, uno que sea diferente, que haya cualquier variación, todos y cada uno de los tipos de muro con sus características tienen que estar plasmados dentro de este plano. Cabe destacar que es plano de albañilería y acabados, es decir, son dos planos en uno. ¿Por qué lo estoy explicando así? Pues para tratar de avanzar un poquito más en las temáticas que tenemos que abordar. Les comentaba yo durante clase que son muchos los planos que deberíamos de realizar, más sin embargo por cuestiones de tiempo pues no vamos a concluirlos en su totalidad. Entonces ustedes harían este primer plano, que sería el de albañilería y acabados, dos en uno, ¿sí? Entonces la misma planta, si tienen planta baja, sería planta baja, planta alta y la de azotea. Y los tipos de muro, una tabla, una especificación de la losa y una de muro y todo esto, ¿sí? Vamos a ver ahora todos y cada uno de los detalles en cuanto a los muros. Voy a abrir un poquito la ventana. ¿Qué vemos aquí? Les decía muro 1, muro 2, muro 3, nos quedamos en el muro 4. En el muro 4 lo que tenemos es la unión entre volúmenes, es esta especie de puente. Entonces este es un detalle que en el plano de detalles por ahí deben de colocar, en este caso pues, ¿no? Muro 4 lo observamos, lo buscamos en planta, no es la unión, me equivoco, es donde está la cortina metálica para atender a los clientes del área de cocina hacia el área de clientes, todo lo que es el área de comensales. El muro 5, ese sí es el que yo les decía, el área de unión entre volúmenes, M5, ese está ubicado por acá. M6, vamos a ubicarlo, es el que está para acceder a sanitarios. Entonces tenemos una puerta 2 metros y la altura variable, únicamente es el muro divisorio. Y el M7 era lo que yo les decía en el ducto, es un muro alto que divide los espacios. M7 ubicado acá. Así para todos y cada uno de los tipos de muros que tengamos al interior de... Recuerden que en su caso, bueno, pues independientemente si utilizan tabique, tabicón o block, pues deberán de investigar por su cuenta todas y cada una de las características de los materiales, de los procesos constructivos que se llevan a cabo para conformar las demás partes del plano, ¿sí?
Entonces es un trabajo todavía que deben de complementar. Características adicionales, bueno, pues sigue manejándose el margen perimetral, no se les olvide. Calidades de línea, aquí recuerden que pues es la impresión en una hoja tamaño doble carta, se pierde un tanto. Todos los aspectos que hemos venido manejando dentro del taller de dibujo arquitectónico, pues hay que seguirlos considerando y no dejarlos fuera. Y bueno, creo que de manera general serían los elementos a abordar para este plano de albañilería y acabados de restaurante cafetería. Y bueno, pues nos saludamos en el próximo video. Hasta pronto.